tal? Muy buenos días, espero que se encuentren bien. Vamos a hacer ahora operaciones con composición de funciones, ¿sí? Estas son las formas en que se expresan las composición de funciones. ¿Cómo se interpretan? De la siguiente manera. Fíjense bien, aquí tenemos un circulito que se menciona o se interpreta como composición. Quiere decir que aquí se lee f composición de g, aquí se lee g composición de f, ¿sí? Ahora, aquí puede ser la misma función, f composición de f y g composición de g. Estas son nuestras funciones. Nosotros vamos a expresar cada una de estas representaciones o presentaciones con nuestras funciones. ¿Cuál es la primera que vamos a resolver? Vamos a resolver primero f composición de g en x. Por lo tanto, lo vamos a expresar de la siguiente manera. Fíjense bien, f composición de g en x, que es igual a la siguiente expresión, f composición de g en x, ¿sí? Sustituimos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a evaluar g en f, o sea, la función g en f. Por lo tanto, primero escribimos la función f, que es 4x menos 3. 4x menos 3. ¿Y qué hacemos? Sustituimos el valor de g, porque me dice evalúa g en f. La función g es esta, entonces sustituimos esto donde esté la x. Sería entonces, esto es igual a 4 y entre paréntesis la función g, que es 5x más 6 y esto menos 3. Resolvemos esta operación, por lo tanto nosotros nos va a quedar, esto va a ser igual a 4 por 5x, 20x. Más por más es más y 4 por 6 serían 24 menos 3. Hacemos esta reducción, 20x nada más se baja porque no tenemos otra x y efectuamos esta resta. Más 24 menos 3 nos quedaría más 21. Y ahí están, jóvenes. Ya quedaría nuestro primer resultado. Vamos a hacer la segunda entonces. ¿Cómo lo interpretamos? Sería g composición de f en x, que va a ser igual a g composición de f en x. ¿Sale? Ahora vamos a sustituir la función f en g. Por lo tanto, primero escribimos la función g, que es 5x más 6. Y donde está x vamos a sustituir la función f. Esto lo vamos a sustituir donde esté la x. Este es un 5. Quedaría entonces 5 y entre paréntesis la función f, que es 4x menos 3. ¿Sí? ¿Qué más sigue diciendo la función? Más 6. Aquí ya nada más estoy quitando x y escribiendo la función f. Y aquí sigue más 6. Efectuamos esta operación que nos dice que va a ser igual a 5 por 4x es 20x. Más por menos es menos y 5 por 3, 15 y esto más 6. Hacemos reducción, 20x únicamente se baja porque no tenemos otra x. Signos diferentes se restan. A 15 le quitamos 6, nos queda 9. ¿Cuál es mayor el negativo? Sería menos 9. Y ahí está, jóvenes. Ya tenemos las dos primeras composiciones. Ahora, vamos a hacer la tercera que me dice f composición en f. O sea que vamos a evaluar la función en la misma función. Aquí sería entonces f composición en f de x, que va a ser f composición en f de x. ¿Qué quiere decir? Que primero vamos a evaluar f en f. Vamos a poner primero la función f, que es 4x menos 3. 4x menos 3. Y voy a sustituir la función f, esa misma función en x. O sea que sería 4 y entre paréntesis la función f, que es 4x menos 3. 4x menos 3 y al final sigue menos 3. Efectuamos esta multiplicación. Esto va a ser igual a 4 por 4x, 16x. Más por menos menos, 4 por 3, 12 y el menos 3 únicamente se baja. Efectuamos esta reducción, nos quedaría 16x nada más se baja, signos iguales se suman, nos daría menos 15. Y ahí está, jóvenes. ¿Qué composición nos hace falta? La de g composición g. Por lo tanto, esta va a quedar de esta forma. Dice g composición g, en x, perdón, se representa como g composición de g en x. Y ahí está. ¿Qué quiere decir? Que voy a sustituir la función g en g. Por lo tanto, primero escribo la función g, que es 5x más 6. Y donde está x, sustituyo nuevamente esa función, que sería 5 y entre paréntesis 5x más 6 y al final este 6. Aquí x es toda la función que es esto y al final sigue más 6.
Resolvemos esta multiplicación que nos va a dar 5 por 5, 25x, más por más es más, y 5 por 6, 30. Y el 6 únicamente se baja. Efectuamos esto y nos va a dar 25x, nada más se baja porque no hay otro término semejante, y esto nos indica una suma. 30 más 6 serían 36. Y ahí está, jóvenes, ese sería nuestro resultado, ¿vale? Ok, muchachos, vamos a hacer más ejemplos de este tipo de composiciones con diferentes expresiones algebraicas, ¿sale? Hasta pronto.